Bienvenidos a Criminología y Estado, un análisis profundo sobre la justicia y el poder. El Estado mexicano diseña sus políticas de seguridad y justicia y qué impacto social tiene, con el objetivo de comprender cómo las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia construyen estrategias para enfrentar el delito. ¿Cuál es la lógica jurídica y organización que sustentan dichas políticas y cuáles son sus efectos sociales? Para ello, examinaremos el caso del operativo policial en San Salvador Atenco, ocurrido en el año 2006. Un ejemplo claro de las tensiones entre el ejercicio del poder del Estado y la protección de los derechos humanos. Sean bienvenidos y bienvenidas a el podcast Criminología y Estado. Soy la licenciada Guadalupe Méndez Álvarez, estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología. Hoy hablaremos de las políticas criminológicas y poder estatal, el impacto social del caso Atenco. Bienvenidos. Como primer tema de nuestro episodio, la lógica narrativa, jurídica y organizacional de las políticas criminológicas. Para poder entender y poder comenzar con este tema, nos preguntamos qué son las políticas públicas y criminológicas. Bueno, son el conjunto de acciones, programas y estrategias que el Estado implementa con el objetivo de prevenir el delito, perseguir conductas ilícitas, sancionar a quienes la cometen y promover la reinserción social de las personas que han sido condenadas. En México, estas políticas se sustentan en un marco jurídico que incluye la Constitución, leyes penales, tratados internacionales y programas gubernamentales de seguridad pública. Desde esta perspectiva institucional, la política criminológica mexicana se articula a través de diversas dependencias, como las Secretarías de Seguridad Pública, las Fiscalías o Ministerios Públicos, el Poder Judicial y los sistemas penitenciarios. Cada una de estas instituciones cumplen funciones específicas dentro del sistema de justicia penal, lo que configura una estructura organizacional orientada al control del delito y al mantenimiento del orden social. Sin embargo, la lógica narrativa de estas políticas suelen estar vinculada con discursos políticos que presentan la seguridad pública como prioridad nacional frente al aumento de la criminalidad. En este contexto, el Estado justifica la implementación de estrategias de control social basadas en la intervención policial, el fortalecimiento del sistema penal y la aplicación de mecanismos de vigilancia. Sin embargo, diversos autores, como Barata, que sostiene que una política criminológica efectiva debe integrar dimensiones sociales, económicas y culturales, ya que el delito no puede comprenderse únicamente como una conducta individual, sino como un fenómeno asociado a desigualdades estructurales y condiciones sociales complejas. Por ello, el diseño de políticas criminológicas implica no solo el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, sino también la implementación de políticas sociales orientadas a la prevención del delito y la reducción de factores de riesgo. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento institucional y efectos sociales de las políticas criminológicas? Bueno, el funcionamiento institucional de las políticas criminológicas depende en gran medida de la coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública y la administración de justicia. En teoría, el sistema penal debe operar bajo principio de legalidad
proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica el funcionamiento de estas instituciones enfrentan diversos desafíos como la falta de coordinación interinstitucional, la debilidad de los mecanismos de supervisión y la persistencia de prácticas que vulneran derechos fundamentales. De acuerdo con nuestro autor Guevara, las políticas de seguridad pública en México han privilegiado durante varios años estrategias centradas en la reacción penal y el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado. Este enfoque ha generado resultados ambivalentes, ya que aunque se busca reducir la criminalidad, también se han producido efectos sociales negativos, como la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad. Asimismo, la expansión del poder punitivo del Estado puede generar procesos de criminalización de determinados grupos sociales, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Esto ocurre cuando el sistema penal se utiliza como un instrumento para controlar conflictos sociales o responder a presiones políticas en contexto de crisis de seguridad. Desde esta perspectiva, el análisis de las políticas criminológicas debe considerar no solo su eficacia en términos de reducción del delito, sino también su impacto en la legitimidad del sistema de justicia y la protección de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuáles fueron las políticas criminológicas, discursos estatales y ejercicio de la fuerza en el caso Atenco? Bueno, el operativo policial que se realizó en San Salvador Atenco en mayo del 2006 es un ejemplo para poderlo analizar las tensiones entre el ejercicio del poder estatal y los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Durante el operativo realizado en ese año 2006, fuerzas policiales federales y estatales intervinieron para contener la protesta social relacionada con conflictos políticos y territoriales en la región. No obstante, diversos informes documentaron el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y agresiones sexuales contra mujeres detenidas durante el traslado hacia centros de detención. Y de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso de la fuerza por parte de las autoridades no fue legítimo ni necesario, y además resultó excesivo por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas por varias de las víctimas. Desde esta perspectiva criminológica, el caso Atenco permite analizar cómo el discurso estatal puede utilizar mecanismos de etiquetamiento para justificar la intervención policial. En este tipo de situaciones, los manifestantes son presentados como amenazas al orden público o como grupos violentos, lo que facilita la legalización del uso de la fuerza por parte de las autoridades. En este fenómeno ha sido analizado dentro de la criminología crítica como un proceso de construcción social del delito, en el que ciertos grupos sociales son definidos como problemáticos o peligrosos, mientras que las acciones del Estado se justifican como necesarias para preservar la estabilidad institucional. Sin embargo, este caso de Atenco también evidenció la importancia de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Las denuncias presentadas por las víctimas permitieron que el caso fuera analizado en instancias internacionales, lo que finalmente condujo a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció que la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos. Este proceso
pudo demostrar que las políticas criminológicas no pueden evaluarse únicamente desde la perspectiva de la seguridad pública, sino también desde el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas de las instituciones estatales. Para concluir este episodio, nos podemos dar cuenta que las políticas públicas criminológicas en México muestran que la seguridad pública no puede entenderse únicamente como un problema de control del delito. También implica garantizar el respeto a los derechos humanos, fortalecer la legitimidad de las instituciones y diseñar estrategias integrales que atiendan estas causas sociales de la criminalidad. Como pudimos observar, el caso Atenco es una evidencia de cómo estas políticas de seguridad pueden generar impactos sociales profundos cuando se aplican sin mecanismos adecuados de control y rendición de cuenta. Por ello, el estudio crítico de estas políticas resulta fundamental para construir modelos de seguridad públicas para democráticos, eficaces y respetuosos de la dignidad humana. Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Buenas tardes.